lo que es mi casa, ¿no? El Centro de Estudiantes de Agronomía, más que nada agronomía mismo, me generó una nostalgia estos días. Y bueno, por medio de los chicos me preguntaron a ver si podíamos organizar una charla sobre maíz y vamos a hablar un poco sobre lo que es el cultivo de maíz en la zona, ¿no? Algo que comenzó por allá incipientemente en el 2006 en nuestra experiencia, y después se fue eh, perfeccionando a lo largo del tiempo. Y como título hay lo que ustedes ven, salvo que no puedan leer, herramientas y alternativas de manejo en cultivos de gruesa, que más que nada es hacer referencia a, en este caso, maíz, que es lo que pedían. Para comenzar, ustedes van a encontrar que la mayoría de los campos donde yo voy a hacer referencia, todos estos trabajos están hechos en la zona de Coronel Dorrego, todo el partido de Coronel Dorrego, que abarca lo que es muy cercano a la costa, unos 10 kilómetros del mar, en línea recta, a 30, 40 kilómetros, lo cual el ambiente generalmente es característico de ser fresco de noche, tenemos días cálidos, algunos días de soplete, pero es un ambiente que nos hemos dado cuenta que es muy favorable para el desarrollo y el cultivo del maíz. Y para hacer un poquito de historia, ¿no? ¿Cómo se generó maíz de baja densidad? En el año 2006 fue la primera prueba. Yo trabajo ahora en norma full time, pero part time en lo de Diego Ollender, que fue donde surgió con Diego la idea de hacer maíz. Ese primer año, en el 2006, los precios, los commodities del maíz estaban más que interesantes. Entonces se largó la idea de hacer maíz. Bueno, vamos a hacer maíz, averiguó un poco y le metemos rosca. Bueno, la información era que el número base de plantas era 60.000 plantas por hectárea, y ustedes lo que ven ahí, 300 litros de guar más 150 de amónico, con siembras tempranas, de comienzos de octubre, y después esperar que lloviera diciembre y enero. Bueno, ese primer año de las 320 hectáreas, solamente cosechamos 80, ¿sí? Lo cual nos generó aproximadamente 300 toneladas, se había vendido futuro, ese es el primer puntapié como para continuar, porque después de esa experiencia nadie quiere saber con maíz, nos prestan maíz, teníamos que devolver maíz, así que en el 2007 volvimos a la carga, la misma pavada, muchas plantas y temprano, ya con no tanta fertilización porque, bueno, el número agotábamos lo justo y necesario. Pero lo que ocurrió es un evento por ahí en esa situación, mirándolo a la distancia, algo fortuito, una helada de comienzos de noviembre, en el lote de 180 hectáreas que teníamos sembrado, unas 80 hectáreas se queman, o sea, mueren las plantas a nivel superficial, pero esas heladas aproximadamente mueren solamente un 15%, lo cual nos queda un segundo cultivo, como si fuera una segunda fecha de siembra, con las 50.000 plantas. Lo interesante es que la primera fecha de siembra, que estaba sembrado, como les mencioné, octubre, la floración típica para esa fecha sería Navidad o Año Nuevo. Imagínense un enero y diciembre de poca agua, lo que pasó con ese maíz, versus esta segunda fecha de siembra, donde la floración fue mediados, fines de enero, y embocó las lluvias de febrero, lo cual nos dio dos rindes distintos, el temprano con 1.500 kilos y el tardío con unos 9.000 kilos aproximadamente. Lo cual fue el primer puntapié. Dijimos, bueno, acá está el primer secreto, hay que sembrarlo tarde, que es lo que se estila en el maíz con fechas de mediados de noviembre. En el 2008 volvimos a la carga, ya esta vez con 300 hectáreas empezamos a aumentar, pero siembras de 15, 20 de noviembre, y empezamos a estudiar distintos híbridos. Ahí fue el primer material que encontramos doble espiga. Ustedes tal vez van a escuchar lo que se conoce como prolífico, algo que las mismas empresas no sabían a esa altura, que la planta podía expresar eso. La explicación era que nos estábamos quedando cortos de planta
por lo cual teníamos que aumentar, y nuestro pensamiento fue al revés. Yo lo que tengo que lograr es todas las plantas con estas doble espiga, que ya que presentaban un 25% más de granos, o sea, en peso que por planta. Entonces en el 2009 empezamos la carga de la baja, ahí comenzamos a ya hablar de 42.000 plantas, y ese primer año fue, la verdad, un hándicap muy interesante. En 500 hectáreas hicimos un promedio de 8.700 kilos. Imagínense que la bibliografía a esa altura decía que si sembrabas 40 eras un nerd, o sea, no existía. Y esto se empezaba a lograr gracias a las dobles espigas inicialmente. En el 2010 compramos para sembrar con 40.000, pero a último momento nos decidimos a bajarlo. Dijimos, bueno, hacemos entre 30 y 35.000 plantas, ya seguros de esto. Y nos sobró maíz. Sin darnos cuenta, nos quedaron como unas 30, 40 bolsas, que accidentalmente, esto no fue diagramado, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces ese mismo año fue el primer año de prueba de maíz de segunda con 20.000 plantas, fertilizaciones de 150 kilos de urea, y ahí está el primer valor, 5.600 kilos, era algo totalmente loco. A esa altura el maíz de segunda se hacía pensando como hijo de híbrido para las vacas. En el 2011 ya estabilizamos y empezamos a trabajar con las 22, 25.000 plantas por hectárea. Vean el cambio que ya se está generando en 5 años. Y después de ahí se empieza a correr como reguero de pólvora la información. En el 2012 hicimos la exposición en el CREA de Tres Arroyos, y a partir de ahí las distintas instituciones y distintas asociaciones lo empezaron a tomar, con lo que hoy se ha masificado este uso de la baja densidad. Uy, perdón, a ver. A ver. Entonces, 2016 me parece, no estoy seguro, era un material, el 670, un material que se utilizaba de cal 670 en todas las líneas, tanto de primera como segunda, se empieza a descontinuar. No se te ve la presentación, o por lo menos a mí. A ver. ¿Qué se tocó acá? ¿Qué tocamos acá? Compartir pantalla. ¿Ahí está? Ahí está, sí. Ahí está, perfecto. Perdón. Vamos a ir por parte porque ya se había ahí tocamos sin querer. Disculpen. En el 2016, como les decía, el DECAL 670 se deja de producir. Yo no sé si es 2016, 2015, pero por ahí anduvo. Se siguió haciendo algunos años. Y era como, ¿cómo les puedo decir? El material que se utilizaba en toda situación, tanto de primera como segunda, un material que era muy adaptado a la baja, tenía muy buenas calidades de peso de 1000 semillas. Es decir, era un material muy adaptado, que a partir de esa discontinuidad empezamos a trabajar en ensayos con distintos materiales, ¿sí? Y hoy estamos en estas densidades entre las 12.000 y las 28.000 plantas. Empezamos a jugar con distintos materiales, hablando un poquito de macolladores y distintas características que vamos a hablar ahora en lo siguiente. Siempre comenzando en toda charla y ya estableciendo esta historia, yo siempre digo que el maíz arranca con establecer un RIN de objetivo. La objetividad del lugar, tu RIN objetivo se establece por distintas cuestiones. Primero, la calidad del lote y fundamentalmente tu profundidad. No es lo mismo hablar un campo de 2 metros de profundidad que un campo de 50 centímetros a la tosca. Y después vamos a hablar sobre las herramientas de manejo que tenemos que tener en cuenta, como los cultivos de servicio, más que nada cobertura, lo que habrán ustedes estado escuchando tal vez en la universidad, desde Vicia y distintas alternativas. Vamos a hablar de la importancia de la elección del híbrido, la fertilización, que no es menor, lógicamente de la vedette, que es la densidad, y algo de control de malezas, que si bien el maíz no es tan complicado, la resistencia de malezas nos está haciendo un dolor de cabeza, no solamente con el famoso raidal, sino con otras. Todo esto en conjunto, trabajando con una fecha de siembra, más o menos podemos llegar a tener un RIN de objetivo.
lógicamente que depende fundamentalmente de nuestro socio, que es la lluvia, que a veces se empaca un poco. Hablando de profundidad, y cuando les menciono que es el principal factor a tener en cuenta, es el determinante, yo siempre lo digo que es el determinante principal para la elección de la fecha de siembra. Cuanto más profundidad, mayor independencia en la toma de decisión. ¿Por qué? 2 metros de profundidad versus 50 centímetros a la tosca, lógicamente no hay que ser muy ducho para darse cuenta que la acumulación va a ser mucho mayor en esos 2 metros, lo cual me permite amortiguar una siembra temprana, que como les mencioné inicialmente, una fecha de comienzos de octubre, la floración sería aproximadamente Navidad, principios de enero, donde la radiación es en su punto máximo, donde la demanda atmosférica muchas veces acompaña este ciclo y donde el maíz está en su pleno esplendor, con una apertura estomática a pleno, lo cual hace que si coincide la mayor demanda atmosférica con un gasto importante del maíz, imagínense lo que es eso. Si no tenés amortiguado la profundidad, es decir, milímetros acumulados, se te puede complicar. Factor principal, como lo dijimos, de la siembra de maíz temprano. En suelos más profundos, si optamos por fecha de siembra más tardía, puede aumentar densidad, ¿sí? Esto más que nada porque vamos a hablar sobre lo que es un prolífico versus un flex, a lo mismo que un tradicional versus un corto. El suelo profundo me permite todas estas jugadas que puedo hacer, porque si bien puedo sembrar temprano, también puedo sembrar tardío con un ciclo corto que indiscutidamente voy a tener que poner más plantas, pero al tener esa capacidad de agua puedo amortiguar ese faltante. La importancia de la cobertura vegetal en maíz es para mí criterio fundamental en todo cultivo. La cobertura, defenderla para mí es un ABC y más en los cultivos de gruesa. ¿Por qué? Lógicamente se genera una reducción de la temperatura superficial, es decir, ustedes llegan a ir un mediodía, y esto como cuento anecdótico, generalmente hay por diciembre caen contingentes de rusos y ucranianos como a butardas en invierno, y los tipos lo que hacen, miran todo tipo de cultivo, y un año andaban con una pistolita láser midiendo temperatura. ¿Qué es lo que encontramos? En un suelo desnudo, a un mediodía de 34 grados, la temperatura superficial llegaba a los 58 grados. En un suelo con cobertura, la misma condición, en el mismo momento estaba con 20 grados centígrados. Es decir, tenemos casi 40 grados de diferencia, lo cual el desarrollo radicular a nivel superficial en un suelo sin cobertura directamente no existe. Los primeros 5 centímetros, eso está como un horno, y lo que hace que todas las lluvias de bajo volumen, de 10-15 milímetros, hacen que no sean muy aprovechables. Lógicamente, también es un punto muy importante la disminución en la emergencia de malezas resistentes, como puede ser ramanera, como puede ser amaranthus, posibilidad también de fertilización biológica, ¿no? Con leguminosas en el caso de vicia. En nuestra zona tiene sus consecuencias por ahí un poco adversas, lo vamos a hablar por qué. Lógicamente la mayor eficiencia en la infiltración de agua, muy importante, y dentro de decir como desventajas, que no las son tales, puede ser la implantación con leguminosas. Una vicia tenés un costo de $100-120 por hectárea, existen alternativas más baratas, y muchas veces, que era lo que les quería mencionar, que si cortamos tarde el desarrollo de ese cultivo de cobertura y tenemos pocas lluvias en noviembre, diciembre, como para recargar los perfiles, nos quedamos sin reserva de agua y ahí anda a cantar la verde. Este es un cultivo de cobertura con $100 de costo, ¿sí? Es una vicia. Esto fue quemado esperando en la floración casi fines de octubre, y acá nos fue una mala pasada porque si bien tuvimos un agua interesante de noviembre de unos 40-50 milímetros, no permitió recargar el perfil y la pasamos mal en esos lotes de maíz, pero fue un año. El beneficio del cultivo de cobertura es fantástico, por eso hay que buscar otras alternativas, y así fue como hicimos
cultivos de cobertura con avena vicia al voleo, ¿sí? En 15 de febrero en un maíz de segunda. Tengo colegas que me están mencionando el tema del centeno como muy buena opción, más que nada por la posibilidad que tiene el centeno de germinar de forma más fácil y la cobertura que genera es mucho más aguerrida para combatir ciertas malezas como puede ser a futuro el reyraz. Cultivo de cobertura. Ahí lo que tenemos, menciono que este caso es un trigo candial cosechado con stripper, ¿sí? Y lo que se hizo fue dejar el guacho, no se fumigó, y al momento de ver semejante cobertura la opción fue hacer rollos. Fíjense que igualmente haciendo rollos la cobertura que queda es interesante, y ahí lo que se determinó que ante la presencia de reyraz, que es el principal componente digamos, problemático, un cultivo de fina, se lo destinó directamente a gruesa, ¿sí? Lo interesante es que me genera 8 rollos de hectárea y ante un faltante de pasto, como puede ocurrir en un año seco, esos se venden como bombones. Ahí observa reyraz, ¿sí? Lo que se puede observar que es ante una presencia importante de reyraz directamente dejarlo para un cultivo de gruesa, si bien puede ser maíz, también puede ser girasol o soja. Acá tenemos otra alternativa, este fue opción el rollo y pie de pato ante la ausencia del oleum, también fue el mismo manejo, ¿no? Se va cosechado con stripper, la producción de rollos por hectárea y ante la ausencia de reyraz el lote fue destinado a fina. Es decir, ¿cuál es la ventaja en este caso? Que trabajando con estos incentivos de cultivo de cobertura sin siembra, tratándolo de generar de alguna manera barata, lo que tratamos de evitar es aplicaciones continuas de herbicida ante un barbecho largo, ¿sí? Cosa que tiene, por un lado, el beneficio de no estar utilizando aplicaciones continuas y que por otro lado le podemos generar una renta de alguna manera por el rollo y después ver qué es lo que ocurre a futuro. Nos parece una idea muy interesante antes que otras alternativas. Bien, vamos a hablar un poquito de híbridos y su clasificación. Acá, disculpen, me estoy tomando mate porque si no se me seca la garganta. Tenemos una clasificación en lo que va a ser prolíficos y no prolíficos, es decir, prolíficos, acuérdense que son los de 2 espigas, y dentro de esto tenemos macolladores y no macolladores, y dentro de los no prolíficos, es decir, o llamados espigas flex, como se han denominado, tenemos macolladores o no macolladores. ¿Y por qué digo este siguiente título? Es fundamental conocer las características de cada material, ya que este dato, y tomando en cuenta nuestro reino objetivo, podemos jugar con la densidad. Y es así. ¿Por qué? Observen en este caso, Syngenta 840 es un material muy utilizado en la zona, que lo que presenta acá es una planta, observen con sus 2 choclos, a diferencia de un material como el 852, que es un material que no tiene prolificidad, es decir, no produce las 2 espigas o los 2 marlos, pero de alguna manera macha y genera la segunda espiga, es decir, es un mecanismo de generar granos diferente uno del otro. Por eso ya hay una subclasificación. Pero miren lo que es esta fiesta. Acá tenemos un material que es macollador prolífico, si ustedes cuentan en una condición, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta una séptima incipiente ahí que no le dio la estructura de planta para rellenar, que es un 7784, esto en un ensayo que hicimos con la gente de Nidera, Campo Líder, 16.000 plantas por hectárea, a diferencia del AK470, otro material muy utilizado que en un lote donde la condición era fabulosa, lote de lechera con todo el tuco posible, que a su vez se fertilizó y que llovió como nunca. Observen lo que ocurrió. Además de la principal, ¿sí? Tenemos una secundaria y una terciaria, con cada uno sus 2 choclos, una cosa comunal. Este lote, si bien era un lotecito de 3 hectáreas, nos dio 14.700 kilos con este número de plantas. Esto a nivel ensayo aproximadamente nos marcó 6.500 kilos, lo cual hay para trabajar y mucho con respecto a esto. Lógicamente la diferencia de acá a acá
es que el paquete tecnológico y el agua que tuvimos acá fue muchísimo mayor que en esta condición. Acá tenemos un 7784 este año, sembrado tarde, que encima no le llovió nunca. Observen, por error nos queda en una parte buena las 12.000 plantas, y observen lo que ocurre, ¿sí? Esto es un promedio de lo que ocurrió por planta, lo cual la capacidad que tiene el maíz, digamos, de amortiguar, sabiendo elegir el material ante la baja densidad, es muy interesante. ¿Qué lo induce al maíz a macollar? Porque es la eterna pregunta que muchas veces se hacen desde las instituciones o mismos profesionales. Lo que uno ha podido determinar que primero es lógicamente la genética. Hay maíces por debajo de las 50.000 plantas empiezan a macollar, y ni les digo si utilizamos densidades de 20, ¿no? Con lo cual la genética sería el primer punto. La densidad utilizada, cuanto menos densidad utilicemos, más tendencia al macollaje. Los niveles de fertilidad inicial, es decir, a mayor fertilidad, mayor tendencia al macollaje, fundamentalmente cuando tenemos nitrógeno, fósforo, azufre, cuando tenemos una condición ideal, el maíz en baja tiene una tendencia al macollaje. Y hay una cuarta, que está ahí, veremos, que es la cobertura del suelo. Por dos factores. La humedad durante la primera parte del desarrollo, eso lo observamos en algunos casos donde encontramos los famosos cola de máquina, donde ahí el maíz, a su vez de costarle salir, al tener un poquito más de cobertura, una condición para mí más relacionada a la humedad, hace que tenga una tendencia al macollaje, y algunos hablan de la temperatura, que a menor temperatura supuestamente mayor es el estímulo al macollaje. La fertilización no es un punto menor, porque muchas veces se habla sobre densidad, pero no le damos bolilla al tema de la fertilización, que es un factor muy importante. En los análisis de suelo, antes solamente hacíamos algo de nitrógeno y fósforo, hoy se está sumando azufre y zinc, deficiencia de algunos microelementos que se están viendo. La fertilización con zinc, azufre y boro, cada vez se observan mayores respuestas. Y después, con respecto a lo que es una fertilización nitrogenada, si la hacemos anticipada y elegimos macolladores, cuidado, o más que nada aquellos macolladores ocultos, es decir, aquellos que ante un determinado incentivo comienzan a macollar. Y lo que es muy tardía, guarda si se nos atranca el tema de lluvia, el de arriba se nos enoja y no nos larga agua, muchas veces ese nitrógeno llega tarde, generamos poca materia verde, y lógicamente una disminución de rinde. Y lógicamente, mis queridos, que en maíz tardío, o más que nada de segunda, sí o sí, fertilicen. Es más que una obligación moral antes que técnica. Muchas veces discutimos densidad, pero no damos importancia a la fertilización en función de nuestro rinde objetivo. Y acá voy a mostrar un cuadrito de mi amigo Guillermo Pugliese, un resumen, que lo que quiero que observen es lo siguiente. Acá no calienta tanto la densidad, pero sí las cantidades ascendentes de fertilizante, tanto de nitrógeno, de azufre, de zinc mantiene. Y observen que en un testigo, lógicamente esto es zona de carretero, zona de alta materia orgánica. Miren qué lindo número, 9.400 sin poner, disculpen, vamos para atrás, sin poner un mango, más que interesante. Observen cuando ya se empieza a agregar algo. Estamos hablando de 30 kilos. El testigo, ya la diferencia son 2.400 kilos. Cuando agregamos un poquito más de nitrógeno, 4.200. Y observen las diferencias que se generan ante la misma densidad. En este caso era 50.000 plantas, si no tengo mal entendido. La diferencia en los pesos de 1.000, ¿sí? Lo cual hace que el factor fertilización también es un punto muy importante a tener en cuenta en nuestro rinde objetivo, más que nada cuando buscamos rindes interesantes, ¿no? Herbicidas. Esto se lo hago más que nada a nivel de lo que es universidad, porque muchas veces los que se están por recibir les interesa esto, y hoy por hoy es más o menos un manejo generalizado. Lo que se usa en la de Coronel Dorrego, se puede agregar alguno más o sacar alguno menos, pero generalmente en un barbecho típico de una fina que va a una gruesa,
durante enero y abril estamos trabajando con hormonales, cletodin, algún caso de alguno que empieza a largar una sulfonilurea por presencia de rama negra. Mayo, junio, atracina. En algún caso, alguno que quiera gastar un poco se puede agregar o se agrega metaloclor por el tema del Reirás. Ya julio y agosto seguimos con cletodin hormonales. Se está trabajando con algo con Brodal, más que nada para lo que es soja ancha. Y septiembre, octubre, noviembre, ahí tenemos ya el popurrí, que puede ser atracina con acetoclor. Fluorocloridiona se está utilizando mucho por el problema de resistencia que hay en crucíferas. Atracina y metaloclor es una línea de combinación que se usa bastante. Adengo, que es de la empresa Bayer, con atracina. Acuron, más que nada en muchas zonas utilizándolo por un problema de amaranthus. Y bueno, el famoso glifo y tordón que se hace post-emergente muchas veces por si queda alguna ramanera, alguna latifoliada complicada. Y ni hablar del glufosinato de amonio, que es muy utilizado cuando usamos eventos resistentes o tolerantes en maíces tolerantes a glufosinato de amonio, más que nada cuando hacemos en algún caso un maíz sobre maíz, en el cual el primer año hicimos un maíz RR, al otro año hacemos un maíz tolerante a glufosinato de amonio para controlar todo lo que es guacho. Preguntas hasta ahora no sé, las dejamos para el último, si no seguimos avanzando. ¿Cómo venimos? Gustavo, Josefina, te hago una consulta en cuanto Sí. a glufosinato de amonio. ¿En la Sí. zona se está adoptando bastante la práctica o es medio emergente que resurja el glufosinato? Mirá, la realidad es que se está utilizando, me parece, cada vez más, y te digo por qué, porque en muchos casos, y no me quiero adelantar a una copia de adelante, el maíz ha tenido una estabilidad tan grande que muchos prefieren hacer casi 2 o 3 o hasta 4 años de maíz sobre maíz. Hay casos de productores, me parece Mauro Lai en la zona de sierras, por ahí está haciendo hasta, me parece, no sé si llegó 7, 8 años de maíz sobre maíz. Y más que nada se utiliza por esa alternativa. Además que el glufosinato tiene, tiene un lindo hándicap con ciertas malezas. Ni te digo si lo combinás con algún producto, con un hormonal, con tordón, o más que nada con atracina o acuron, verdaderamente es letal si tenés algún escape de alguna maleza. Pero se está utilizando cada vez más por ese sistema de rotación. Y te digo más, hay muchos productores que ya me han hablado este año de tratar de meter materiales que son solamente resistentes a glufosinato de amonio. ¿Para qué? Para que el otro año le puedo meter otra vez una RR. Y así meter 4 años de maíz sobre maíz sin tener problemas de guacho, y de alguna manera también efectuar una limpieza con respecto a lo que es raíraz y algunas malezas complicadas estivales. Pero sí se está utilizando cada vez más. Yo creo que es un herbicida que va a ir en aumento en el uso, me parece. Bárbaro, muchas gracias. Y en cuanto a la aplicación, la ventana de aplicación y qué es de contacto, ¿también ya le agarraron bastante la mano? Están bastante acostumbrados al hormonal. Mira, la realidad es que le están, como todo, viste, prueba-error inicialmente es como hasta quemarte con agua. Lo que noto que se está utilizando tanto de inicio, este año también se utilizó mucho como el efecto doble golpe en vez de paraquat, que es interesante, más que nada con la lucha contra raíraz, pero también es muy interesante el efecto que hace en combinación, porque si bien es de contacto, es mucho más sistémico que por ahí un paraquat, tiene un tema de mayor tiempo de acción. Y en el tema de los maíces que inicialmente vos te dicen no te pases de 4 o 5 hojitas, lo hemos hecho con ya maíces mucho más grandes y la verdad que el resultado es fantástico. Digamos, eso es una herramienta muy, muy interesante. Bárbaro, muchas gracias. No, por favor. Bueno, alternativa de control de maleza resistente, chicos. Ustedes se les va a venir una que es algo complicado. El hecho de haber utilizado glifosato y 2,4-D a troche y a moche, a lo pavo, ha generado un cierto problema de resistencia. No les digo acá en la zona con el tema de raíraz, sino también con crucíferas. Nabolsa, nabos, el tema de rama negra, amaranthus en el norte. Entonces,
hay una nueva tendencia de movidas. Una de las que más me gusta para todo esto es el pie de pato. ¿Por qué? Porque tiene un interesante efecto de descalzar malezas de raíz pivotante. Si agarras una rama negra en agua, una bolsa en tamaño grande, a lo mismo que un raíz, tiene un efecto muy lindo. La mínima remoción superficial y mejor desarrollo radicular de cultivo. Los cultivos, después de pasar esta herramienta, que ahora se las voy a mostrar, tienen una mayor salida, una mejor anclaje. Y lógicamente a mí lo que más me interesa es el menor uso de bombas químicas, ¿sí? Y uso de herbicidas, que es algo que me parece también se va a venir de a poquito, teniendo que tener resguardo con lo que estamos utilizando. Lógicamente, los residuales en nuestra zona, y por ser niveles en los suelos bajos de materia orgánica, es un dolor de cabeza, porque muchas veces nos condicionan esas bombas a qué vamos a hacer más adelante. Y lógicamente lo que más interesa desde mi punto de vista es el hecho de dejar la cobertura arriba. Bueno, las desventajas, que es la problemática en siembra de cultivo posterior, si la labranza, es decir, si el pie de pato se hizo medio cerconi y sembramos, a veces se nos hace unos montones tipo FIDA 600 trae la sembradora, que ni les digo, y lógicamente, como toda herramienta, debe tener una humedad justa para desarrollar un óptimo trabajo. Acá tienen el pie de pato. Este está hecho en Coronel Dorrego por la empresa de Mauro Mena. Hoy en día hay distintos modelos, pero esto es una reja de 1,50, lo generan de 4 a 6 cuerpos, aproximadamente entre 40 y 50 HP se necesita por reja aproximadamente, por lo que me han dicho y por lo que uno puede ver, pero es una herramienta muy, muy interesante. A ver, esto es un caso, miren lo que es esto, acá tenés dos opciones, le largás las vacas, porque el raidad después de este maíz era una cosa descomunal el tamaño. Lo que hicimos ahí, posteriormente a esto, cuando te encontrás con esta condición, es decir, bueno, hacemos un doble golpe, un glifosato con cletodin y posteriormente un pie de pato. Y esto es lo que ocurrió 24 días posterior. Miren qué linda cobertura, no quedó ni uno vivo. La verdad que estamos muy contentos con este tipo de técnica, que es un resultado bastante alentador, si bien no es la eliminación total, reduce drásticamente la población del raíz, que abajo ni les digo la cantidad de yemitas que tiene, que es interminable. Acá otro caso, que este es el caso del otro problema que se está viniendo, que es, miren, los nabos. Los nabos en esta condición, tenés que tirarle un misil titán tierra-aire, porque no los bajas tan fácil. Y miren lo que pasa con un pie de pato. Esto lo saqué desde arriba, en la parte hasta donde había llegado el pie de pato y donde no. Miren lo que es 48 horas después. No deja naranja y pomelo en todo lo que es pivotante. En las pivotantes, lógicamente, no es necesario ese doble golpe químico. Es una cosa muy interesante. Y bueno, otras alternativas de control de maleza resistente que se está viendo mucho en la zona, desde Dorrego hacia Tres Arroyos, es el uso de la rastra diamante y el catros. Si bien se observa que año a año lotes cada vez se mueven más por una cuestión de resistencia o porque hoy por hoy con los valores de gasoil el productor prefiere mover antes que pasar por la agronomía. Entonces, bueno, yo tengo que mencionar las ventajas, que es emparejar y dejar una buena siembra, una buena cama de siembra, reduce la emergencia de malezas, más que nada resetea ciertos lotes, algo de remoción superficial y mejora del desarrollo radicular. Bueno, el menor uso de bombas químicas y uso de herbicidas residuales. La desventaja es la menor cobertura superficial y los problemas de erosión eólica en suelos livianos. Este año se vio volar un poquito en ciertos lugares, lo cual hace que replantearse muchas veces que puede llegar a ser una solución. No lo discuto, no voy a entrar en esa discusión eterna entre sí o no, pero hay que tenerlo en cuenta de guarda con la volada. Acá están los dos casos. Esta es la catros. Hay ya varias marcas que están haciendo imitaciones. Esta es la rastra diamante, me parece que esto lo tiene Giorgio, no me acuerdo bien cuál es la marca que está dando vuelta.
Pero bueno, son las dos alternativas, que no es la misma convencional que era hace un tiempo atrás, de rastra, disco, cultivador. Esto es muy superficial, prácticamente no hay una inversión del suelo, pero genera movimiento a nivel superficial. Gustavo, Esto, sí. ahí en el chat preguntaron a qué profundidad iría el pie de pato. El pie de pato, hay 3 alternativas que están dando vuelta en el mercado. Esta en sí, si vos tratás de llevarlo lo más arriba posible, muchas veces, o sea, un ejemplo de 6-7 centímetros, te puede ocurrir que en la parte de un toscalo, en la parte dura, levante el pie de pato y arrastre un poco, lo cual generalmente se maneja en 10 centímetros. Los primeros que los están usando dicen, no, pero yo quiero llevarlo lo más arriba posible. Si es en el caso de R-Gras, el doble golpe, este efecto de, en vez de para 4, con pie de pato, llevándolo a 10-15 centímetros, el control es fantástico. Y en pivotante también. Pero el ideal sería llevarlo ahí entre los 10-8 centímetros si se puede. Lo que les mencioné es que para eso, lógicamente, tiene que estar una condición muy buena de humedad. O sea, como toda herramienta, tiene que tener un momento óptimo. Cuando las condiciones están dadas, se puede levantar lo más arriba posible, que no habría ningún tipo de inconveniente. Ahí hicieron otra pregunta que dice, en el caso de tener escape de sorgo de Alepo con maíz no resistente a glufosinato de amonio, ¿qué alternativa habría? Y pregunta, ¿nicosulfurón es efectivo? Mirá, yo no he tenido problemas de sorgo de Alepo en la zona. Es una de las malezas que yo verdaderamente no la tengo como target, sí puede ser en el norte. Estamos hablando del norte de la provincia de Buenos Aires, ya más arriba entre Santa Fe. La realidad que te la debo, porque al no tener el inconveniente, no hemos tenido salido a buscar, digamos, la solución. Sí te puedo decir que en el caso de Cloris, que es otra emergente gramínea con problemas, glufosinato funciona muy bien, pero lógicamente, si tenés un RR solo, estás medio, salvo que no sea resistente y tolerante al glifosato, no te sabría contestar esa pregunta, pero es interesante y la podemos averiguar. ¿Alguna otra? No, no hay más preguntas. Bien. Acá la comparación, esto es una comparación de un cultivo de gruesa en 3 campañas en el cual tuvimos los 3 cultivos y para ser, digamos, reales en la comparación. No es que lo hicimos intraanual, sino en el mismo. Y observen que el 2015-2016, que fue un año fantástico, la verdad que ahí te hacías el agrónomo porque teníamos unos mega cultivos. Observen lo que ocurre. Un promedio de maíz de primera, 8.554 versus una soja de 2.630 y 2.358 de girasol. Conclusión 3-1, entre 3,5 a 1, es decir, cada 1.000 kilos de girasol o soja estamos hablando de 3.000 o 3.500 de maíz. Vamos a un intermedio, 2016-17, que fue un enero seco, pero un febrero que acompañó algo, y observen que ahí también se comporta de la misma manera, ¿sí? Un 3-1 prácticamente, ¿sí? Un 3, algo, pero está siempre en esa relación de 3,5 a 1, y el 2017-18, que fue para el olvido, un año de mucha seca, observen lo que ocurre, también, siendo que fue un año complicado, siempre la relación fue medianamente 3-1. La única condición que yo ahí les puedo mencionar es que teníamos mucho más maíz que soja y girasol sembrado. Esto tendría que haber sido en la misma superficie, pero lo que notamos que en estos casos son campos donde están los 3 cultivos, o por lo menos lo más cercano. Y eso es lo que se nota. Por eso el maíz, y hoy preguntaban por el tema del glufosinato, es lo que está tomando fuerza. Hoy, digamos, ante estos valores de los commodities, lógicamente que un productor con muy poca tecnología en esta zona y manejando densidades acordes con una fertilización acotada, normal, y un año normal, estamos hablando de una base de 4.500 kilos, 4.000, en el cual es interesante, lo que sería interesante es tratar de lograrlo temprano, que muchas veces eso es lo que nos ocurre, y vamos a hablar un poquito ahora sobre eso,
Pero la idea que les quiero mencionar, que siempre lo que notamos que es esta relación. Y por eso el maíz ha tomado tanto empuje año tras año en nuestra zona, donde la realidad, como les mencioné inicialmente, no era ni considerado. Maíz temprano, que es la gran duda, o soja o girasol tardío. ¿Por qué esta pregunta? Más que nada porque el maíz temprano muchas veces se busca, yo digo que no se busca pensando en el maíz, se busca más que nada pensando en el cultivo de fina que puedo llegar a realizar al siguiente año. Pero siendo así, yo muchas veces digo, ¿por qué no pensamos en una soja, un girasol tardío, que tal vez se pueda bancar un poquito el año complicado y tal vez en una siembra de diciembre, tanto para un girasol o una soja, donde la máxima demanda también la va a tener en febrero, igual nos va a permitir estar cosechándolo entre abril o mayo y nos va a permitir hacer tranquilamente una fina. A diferencia de un maíz tardío, que lo que nos puede generar es que estamos cosechándolo recién en agosto y se nos complica para meter una fina. Entonces, en resumen, un maíz temprano del 1 al 15 de octubre, un tradicional, y de un 15 a un 15, o sea, 15 de octubre a 15 de noviembre, un precoz. Las ventajas del maíz temprano, maíz en abril, tengo un valor, generalmente están en 15, 20 dólares más, y la posibilidad de venderlo en oscuro, es decir, negro, sin pasar por AFIP. Que no me estén escuchando, borren esta parte porque va a caer. Y lote disponible para realizar una fina, esa es el mayor interés de hacer maíz temprano. En algún caso, algún productor le mete una comidita para las vacas y entonces después lo libera como para hacer una fina. Lógicamente, me permite preparar el lote y tener menos problemas de malezas, principalmente por el tema de raíz y la disponibilidad de tener plata en forma anticipada. La soja y girasol temprano sería una fecha del 1 de octubre al 1 de diciembre, es decir, es mucho más amplia la ventana de siembra pensando en un cultivo de fina. La disponibilidad de liquidez en forma temprana, que es marzo-abril, tener un girasol en esa época me permite empezar a tener algo de aire para algunos pagos. Y lógicamente lo que yo les digo que el mayor problema que se encuentra en soja o girasol son las malezas, las latifoliadas, rama negra, amaranthus, nabolsa, nabos, que generalmente pueden dificultar o pueden condicionar un cultivo. Esto yo lo hice hace un tiempo, ya los valores estaban desvirtuados, fue una charla hace 3 semanas, pero lo que mencionaba que con un maíz de 160 dólares en abril, que hoy ya está a 180, una locura, con 4.500 kilos de maíz, observen que estábamos hablando de 720 dólares, con un girasol 435 y 405 con una soja, lo cual hacía muy interesante tratar de lograr esto como maíz temprano. Las diferencias en la elección, si tenemos que hablar de esta vez que es maíz temprano, bueno, ciclos intermedios y largos, que son los doble espiga, para obtener unos 6.000, 6.500 kilos, podemos hablar de 18 a 22.000 plantas, en algún caso si es macollador, una plantita menos también. Fecha del 1 al 15 de octubre, la realidad que la ventaja que tiene con respecto a hacer un ciclo corto es que voy a tener 10.000 plantas menos de costo, unos 18 o 20 dólares menos por hectárea, lo cual me queda prácticamente libre la tracina y alguna aplicación. El ciclo corto me permitiría sembrarlo un poquito más tarde, ¿sí? Tal vez me puedo estirar hasta mediados de noviembre con alguno de estos. Lo que sí tengo que agregar alguna planta más. Observen que en este caso, en los tradicionales, estamos hablando de 18 o 22 versus 28, 34.000 en un ciclo corto para obtener ese mismo resultado. Y la ventaja con respecto a un intermedio largo en el corto me permite ser más plástico en la fecha de siembra. Principal desventaja del maíz temprano es su irregularidad en los rindes. El maíz tardío siempre en nuestra zona, para un suelo de 60-70 centímetros, tiene muchísima más estabilidad. Eso es innegable, porque por más que venga un febrero complicado de agua, la demanda atmosférica en febrero y marzo es muy distinta de lo que es diciembre y enero, lo cual eso nos puede pasar una factura muy grande.
Consideraciones generales, y repasando lo anteriormente para maíz temprano. Tomar en cuenta, 1, profundidad de lote, más posibilidad cuanto más profundo. Si tengo menos suelo, el efecto térmico, recuerden la cobertura. El conocimiento de la genética, saber cuáles son acolladores, cuáles prolíficos y cuáles los flex, es decir, hay algunos que son solamente una sola espiga y si nos jugamos a la ultra baja, en esos casos podemos patinar en un año muy bueno. Establecer rindes reales, ¿sí? Si estamos buscando maíz temprano y la zona es complicada, muchachos, vayamos a un 4-4-2 y no nos hagamos los loquitos buscando cosas irrisorias. La fertilización objetiva, recuerden lo que habíamos hablado, 1500 de girasol prácticamente, y con la mano en el corazón, ningún productor le está tirando nada, salvo 50-60 kilos de un diamónico, y se sabe que en el girasol, eso para hablarlo en otro momento, hay una muy buena respuesta en la fertilización. Y conocer la madurez relativa. Esto me permite trabajar con distintas fechas. Hay maíces que tienen la madurez a los 96 días desde emergencia y otros a los 120, 125 días. Es mucha la diferencia teniendo ese conocimiento, y vuelvo a lo mismo. Si ustedes me dan a elegir y busco estabilidad, sí o sí tardío. Esto es lo que estamos, en parte se está haciendo, ¿sí? Siembra variable, esto es como un caso con la gente de Nutrien. Acá lo que les quiero observar que en la parte de Tosca, que es justo donde está marcando este puntito, que es la parte roja, estamos hablando de 14.000 plantas por hectárea. Si seguimos en una parte intermedia, buscamos la 18.000, observen que empieza a aumentar la cantidad de plantitas, no se alcanza a distinguir muy bien, y en la parte muy buena hicimos 24.000 plantas, ¿sí? Ahí está el puntito, como para trabajar un poquito y tratar de sacarle el jugo por ahí a ciertos materiales. Vuelvo a lo mismo, los macolladores tienen una tendencia de ser variable, al igual que los no macolladores, variable en el mismo lote. ¿Cómo se puede uno darse cuenta? Y cuando hacemos densidades fijas de 23, 24.000 plantas, como miércoles en el Toscal me está dando 5 y en el bajo 10, 12. Simplemente porque la planta se autorregula. Es algo fantástico. La naturaleza nos enseña eso, que de alguna manera la misma planta busca generar la mayor descendencia posible si los recursos están disponibles. Y última, Homero se pregunta, che, ¿y ya es maíz sobre maíz? Bueno, los puntos a tener en cuenta, que no deja de ser interesante, primero que trabajemos con distintos eventos en los maíces. Un ejemplo puede ser el primer año en un lote de fina no teniendo grandes problemas de maleza, puedo trabajar con un maíz CL no RR, lo cual tendría evento prácticamente cero problema, porque al año siguiente podría ir con un maíz RR y después con un maíz resistente a glufosinato de amonio o un maíz resistente a Galan. Esta relación glufosinato de amonio y maíz RR es lo que hablamos hoy. Si yo tengo un maíz que es solamente RR y al otro año un maíz que es solamente glufosinato de amonio, puedo meter esta fórmula a lo largo de 4, 5, 6, 7 los años que se me cante. Y lógicamente, otra alternativa, acá lo que menciono es esto lo que hablábamos recién, maíz RR, maíz glufo, maíz RR, maíz glufo eternamente. Tratar de hacer cobertura entre ciclos, porque el hecho de usar maíces de baja densidad hacen que vayamos perdiendo cobertura y ese efecto térmico se empiece a notar. Se podría generar una avena y centeno al voleo antes de B7, B8. No lo podríamos hacer en muchos casos por el uso de maíces CL, por la residualidad del on duty o por haber utilizado algún herbicida muy residual, pero se puede utilizar en un uso con una atracina típica de un mes, de una tirada de noviembre. Ya la atracina no hace tanto ruido en la avena y el centeno, generamos cobertura y a partir de ahí me evita también un problema la cobertura, como mencionamos, de malezas y demás. La posibilidad de rotar herbicidas preemergentes, atracina, acuronadengo, distintas alternativas, permitir reducir en nuestra zona la población de raigras, que es un problema muy grave,
meter 4 años de maíz sobre maíz puede tener una alternativa muy interesante. Y un dato a tener en cuenta, cuando nosotros cosechamos el maíz y vemos esos raíces que nunca fueron aplicados nada, como les mostré en la imagen anterior, esa imagen del raigraz en su esplendor que hicimos cletodín con glifo y un pie de pato, es una alternativa muy interesante. 3 años de maíz y un cuarto año de girasol o soja, luego retomar fina, es otra alternativa muy interesante. Y para finalizar, muchas gracias por la atención. Esta es la máquina que tenemos preparada para la cosecha de maíz este año. Muchas, pero muchas gracias y disponible a preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que muy interesante, muy completo todo. Así que bueno, la idea era hacer un espacio para preguntas. Así que si tienen preguntas, es el momento. Ahora o nunca. Yo particularmente te quería preguntar, nada, ¿cómo ves vos la tendencia a futuro? ¿Cómo te parece? ¿Tendencia a futuro con respecto a qué? Con respecto ¿Al maíz? Al maíz y toda su dinámica, ya sea baja densidad, A ver, el maíz, la ventaja que tiene es que fue un cultivo que de no existir pasó a ser parte de la rotación. Es un primer gran logro. Las empresas en sí les interesa mucho, es lo que más plata deja, lo cual va a estar siempre, digamos, con una inversión extra con respecto a otros cultivos como puede ser sorgo, que ahora los chinos se decidieron a comprar sorgo y bueno, están todos enloquecidos queriendo sembrar sorgo. El sorgo es una muy linda e interesante alternativa, lo que pasa es que no tiene la misma posibilidad de tener, o no tiene una plata metida en genética, lo cual tiene sus inconvenientes, pero creo que para nuestra zona tiene una gran ventaja. Nuestra zona tiene noches frescas que a la soja no le gusta, y con respecto al girasol, que se la puede bancar con respecto a lo que es una zona, una noche más fresca, la realidad es que el girasol sí o sí necesita en muchos casos profundidad. Si ustedes observan los trabajos de los mejores resultados de girasol, son girasoles en su mayoría con profundidad. Lo cual hace que en nuestra zona, cuando tenés 50-60 centímetros a la tosca, es complicado. El girasol tiene una tendencia que consume agua a lo tonto, no se sabe regular, y el maíz en ese sentido le saca una ventaja, lo cual me parece hace que el maíz es una alternativa de crecimiento muy interesante, y ni te digo si se mantienen estos valores, ¿no? Bárbaro, muchísimas gracias. Gustavo, una pregunta por acá. Hace unos días salió un artículo ahí en el de CREA donde hablaba sobre interacción densidad híbrido y la resistencia a las heladas. ¿Vos tenés algún dato de eso? ¿Que algunos híbridos tengan mejor resistencia a helada con distintas densidades? Eso era más o menos de lo que hablaba. Mirá, si vos me decís a mí, yo creo que el dicho de la helada es como perro flaco no le faltan pulgas. Es decir, cuando el cultivo está sufrido, cualquier cosita le puede pegar. Y muchas veces cuando vos tenés baja densidad, lo que hace que hay mucho más recurso de agua, de nutrientes, lo cual la planta está menos sufrida y por ende, ante una eventual baja de temperatura, puede ser que la resista mucho más. La encuentro por ese lado y creo que estaría totalmente seguro que es por ahí. Si vos acá en nuestra zona tenés un maíz de 20.000 plantas versus uno de 40 y está faltante de agua y ahí por, digamos, vamos a suponer fines de febrero, te cae una heladita, un maíz tardío y te va a pegar más en el de 40 que en el de 20, pero por una condición que la planta está mucho más fuerte para bancarse ese efecto. Lo cual, yo no sé si hay tanto desarrollo por el lado de la genética. Sí puede ocurrir que muchas veces hay diferencia no tanto por genética, sino por los ciclos de madurez. Un ejemplo, a nosotros el año pasado nos pegó muy fuerte las heladas en los cultivos de segunda, en los maíces de segunda. Principalmente lo que estaba sembrado en enero. No fue en todos lados, fue en algún lugar, pero más que nada
se sumó a que febrero empezó a faltar agua y los maíces de segunda comenzaron a estar un poquito más susceptibles y lógicamente si hay falta de humedad, una helada es mucho más probable que te ocurra, entonces lógicamente ni la baja densidad te falta. Por eso yo no sé si es atribuible a una cuestión de genética, pero sí puedo asegurar que ante una menor densidad hay probabilidad mucho menor de sufrir ante una ausencia de agua, porque lógicamente hay menos individuos por ese recurso y te la podrías bancar mucho más, me parece. Bien, muchas gracias. Hola Gustavo, una consulta. ¿Has visto o medido el efecto de vuelco de planta por el uso de hormonales? Y otra consulta más, ¿por qué centeno y no cebada, que tiene el mismo, o sea, también con poca lluvia germina todo parejo? Bien. Hay un trabajo que anda dando vuelta con respecto a híbridos y los sistemas hormonales, principalmente el uso excesivo de 2,4-D previo a la siembra. ¿Qué es lo que dicen o qué es lo que se explica? Que la concentración del hormonal a nivel superficial, cuando desarrollan las adventicias, si ustedes habrán visto, el maíz tiene esa estructura de generar las adventicias, al tocar en el suelo y haber algún porcentaje de un hormonal, hace que se genere un doblez hacia arriba, como un gravitropismo negativo, y lo cual hace que la planta no pueda generar, no pueda anclar. Pero también se está hablando de que hay una estrecha relación con la profundidad. Estos últimos años, y por la directa y la cobertura, lo que se trata de hacer muchas veces es colocar la semilla lo más arriba posible para favorecer la emergencia, ¿sí? El hecho de la sencillez que tiene el maíz con respecto a la soja, agua y girasol, es que la emergencia es como un palito, ¿sí? A diferencia de una soja o un girasol que tiene ese cuello de cisne. ¿Qué es lo que ocurre? Al ponerlo un poco más profundo, muchas veces se está observando que tiene un mejor anclaje. Si bien hay trabajos interesantes con respecto a lo que es hormonales, yo la realidad es que he tenido vuelcos tanto por el uso de 2,4-D como por el no uso de 2,4-D. Y es más, si ustedes observaron hoy lo que mencionaba el 670, por una de las cosas que se descartaba es justamente por eso, que tenía un vuelco y más que nada donde hacía translocación, es decir, cuando la planta empezaba a removilizar hacia los granos, quedaba una estructura muy débil en la base y volcaba. Así que puede haber un tema de hormonal, pero yo también lo atribuiría a un tema de profundidad. Y con respecto a centeno cebada, mencioné el centeno porque el simple hecho de que tiene una mayor resistencia a la seca con respecto a una cebada, es mucho más agresivo, pero la cebada tranquilamente se puede llegar a hacer si antes de salir a comprar centeno, directamente lo hago con lo que tengo, con una cebada, con una avena, una combinación, y chao problema, no habría inconveniente, es muy linda alternativa. La alternativa es interesante en nuestra zona para mí, más en gramíneas, porque lo que buscamos es cobertura, y en una de esas hacernos un rollo, porque la vicia en sí tiene un costo, y si la voy a sembrar para hacer la cobertura, hay veces que hay unos vicias hermosas, que la verdad que están más tentadores para cosecharla que no para dejarla como cobertura. Bien, Gustavo, acá hay un par de preguntas en el chat. Matías pregunta, ¿qué híbridos están utilizando según el ciclo? Híbridos. Bueno, los ciclos tradicionales largos, puedo mencionar varios, pero Syngenta 875 y 840, la línea de Becal, en su mayoría, el mayor que se está utilizando es 6910 en muchos casos. Después la línea de Nidera, 7761, 7784, AK 470, es uno muy utilizado en la zona, la tijereta 722, 721, pero lógicamente eso va a depender, a mi criterio, de, digamos, en alguna manera, la estrategia que vamos a utilizar para ese maíz de primera. Si vos hablas de un maíz, un 722, es un maíz prolífico, no macollador, es un elegante que vos lo vas a ver con una plantita, los dos choclos, y no va a generar ningún tipo de posibilidad ante una lluvia excesiva, que si vos tirás un 7784, tiene las dos espigas, pero con 14.000, vieron la imagen lo que era, hace un mar de espigas, lo cual hace que todos estos materiales que les mencioné son todos utilizados, la diferencia está en la estrategia que voy a utilizar, ¿sí? Y a dónde
dónde quiero ir, si siembro en octubre o siembro en diciembre, y si siembro en diciembre y quiero tener un maíz tal vez un poco más seco, tenerlo en mayo, empiezo a trabajar con ciclos más cortos de la línea Pioneer, un Illinois 550 o los Stein de Nutrien, que lógicamente a ese tipo de maíz tengo que darle unas plantas más con respecto a los tradicionales, tengo que hablar de 10, 15.000 plantas más, pero el abanico para hablar con respecto a esa hay 10.000 tipos de híbridos y todo se adapta en función a la estrategia que usemos. Bárbaro, Gustavo. Ahí en el chat seguimos con las preguntas. En este caso, Fede pregunta, ¿densidades de 25.000 plantas nos limita el techo de rinde en algunos híbridos dentro de la gama de prolíficos y macolladores? Fede, no, a ver, la realidad es que con 25.000 plantas, lo que uno ha observado que el macollador te puede dar una estupidez, si el recurso está. O sea, tienen más posibilidad de macollador en año llovedor, en año eventualmente positivo de lluvias de enero y febrero, de febrero, marzo, hace que te enamores porque vos dijiste, pucha, con 23.000 plantas saqué una guarangada de maíz. Pero la realidad es que muchas veces, o lo que uno está notando en trabajo, lo mismo en zonas mucho más favorables, que funcionan 25, 40.000 plantas, no hay diferencias abismales en los rindes. Y estamos hablando de rindes de 14.000 kilos. Es decir, con 50.000 plantas, cualquier material, a misma fertilización, está hablando de 14, 15. Te dicen, es el ideal porque le sacó 1.500 kilos a las 25.000 plantas, pero estás cosechando 13.000 o 12.000 con 25. Lo cual, para nuestra zona, que el techo sería ya lograr un 8, 9 con 25, te diría que en la mayoría de los híbridos está más que cubierto, y sobrado también. Bien, y tenemos una de Santi, dice, en la zona de Dorrego, al tardar tanto llegar a la madurez de cosecha, en planta, ¿tienen en cuenta la cosecha anticipada y secado para liberar antes el lote y controlar las malezas? Sí, es una alternativa cuando el valor del maíz es elevado y tenemos una fina que también es interesante. Un ejemplo, si vos tenés un maíz que está a mayo, junio, o no, vamos a poner julio, agosto, a 160 y tenés un futuro de cebada o de trigo de $200, y encima tenés un maíz de 5 o 6.000 kilos, mucha gente lo duda. Ahora, el año que tenés un maíz de 4, una cebada de 150 futuro, y la realidad que dice el tipo, no, que voy a gastarme en una secada, directamente lo dejo y que sea lo que Dios quiera. Pero es una alternativa interesante. Lo que ocurre es que lo interesante sería tratar de cosecharlo con 17, 18 de humedad, a lo sumo, porque tal vez con una pasadita lo podés solucionar. Si el tipo tiene que mandarlo, directamente un 17, 16 busca, y para lograr eso, si te toca un otoño-invierno llovedor, la siembra tiene que haber sido por lo menos del 15 de octubre. Caso contrario, si sigue siendo húmedo y llovedor, hasta te diría que julio no vas a bajar de 18, y lo cual te puede acomodar o te puede costar, tener un costo elevado la secada, pero se subvenciona si el maíz tiene un muy buen precio y el futuro de cereales también, ¿no? Pero es una alternativa. Bien, acá hay otra de Pablo, que creo que me la mandó por privado, así que la voy a leer. Dice, respecto al ciclo de los híbridos, el concepto de madurez relativa que usan los semilleros hace referencia a la duración hasta qué momento del ciclo de maíz. Hasta sería lo que es grano negro, base negra, se pone como color negro, pero son aproximadamente de emergencia, lo cual, si vos te pones a pensar, madurez fisiológica son, en un tradicional, 125 días, pero después el secado, te dicen que en el norte son 30, 40 días más, acá se multiplica porque lógicamente la condición de temperatura es mucho mayor. Los híbridos, lo que nosotros tenemos especificado cuando uno ve los marbetes, es totalmente distinto, porque lógicamente en la zona norte, si vos estás sembrando un maíz tardío, llegan por igual porque es otra condición con respecto a lo que es nuestra zona. Nosotros tenemos
si bien tenemos para los mismos días mayor radiación, después se nos acortan muy rápido los días, y lógicamente el secado de grano se torna mucho más lento, lo cual tenés que considerarlo distinto a lo que te dice un marbete. Y otra, si vos lo estás sembrando el 1 de octubre versus el 1 de diciembre, la emergencia en octubre tarda aproximadamente 2 semanas. En diciembre en un suelo calentito, en 3-4 días lo tenés afuera. Así que ya tenés una diferencia abismal. Pero bien que después, ese sembrado los primeros días de octubre, si bien tardó mucho en la emergencia, se acelera muchísimo más porque te queda, digamos, de una siembra el 1 de octubre, estamos hablando de floración el 1 de enero, está finalizando el llenado los primeros días de febrero, lo cual le queda 2 meses de un secado rápido y llega perfecto. El otro se te va, no, se te cambia totalmente la relación de lo que te menciona en los folletos, ¿no? Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta o de los que preguntaron, si les quedó claro. Acá Matías también me pregunta por privado, ¿de qué rinde indiferencia estamos hablando en algún, o en el promedio de los cultivos? Estamos hablando de híbridos caros, ¿cómo es el asunto? A ver, bueno, mi modelo que mostraba, lo que pasa es que tenés que lograr el maíz temprano. Generalmente la diferencia, ese margen se te puede variar, se te varía cuando vos tenés maíz en abril versus lo que tenés cuando tenés en junio o julio. Siempre tenés un diferencial de 20, $30 puede llegar. Lo cual, ahí te cambia la variable, ¿sí? Pero digamos, un maíz en la zona nuestra, estamos hablando de, como barato, algunos me dicen 400, 450, yo creo que andan en relación de $500, 600, dependiendo de lo que vas a fertilizar y dependiendo de la característica de cada lote. Pero supongamos que estemos en los 500, hoy imagínense que a ese valor de 180 en abril son prácticamente 2.800 kilos, 2.600, 700, y no vas a incluir la secada. Lo cual a 3.000 está prácticamente hecho y ya teniendo tal vez algún numerito favorable, 3.000, si vos buscás los 4.500 es una interesante rentabilidad, pero si estás en un tardío, lógicamente vas a tener que incluir la secada, que no es menor, vas a incluir que vas a tener unos dólares menos por ese maíz tardío, que generalmente es donde mayor abundancia de maíz hay, y tal vez ahí te vas a ir a un 3.504. Así que esos son los valores de rinde indiferencia. Y después, lógicamente, el paquete tecnológico que vos le pongas. No es lo mismo hablar de un esquema defensivo con 12, 14.000 plantas que un esquema de buscar el óptimo o el máximo con 25.000 y 150 o 200 kilos de urea más preemergente stop. Pero más o menos, saca la cuenta entre 3 y 4.500. Acá Josefina pregunta, en cuanto a refugio, ¿cómo viene la adopción? En el sector comercial nos cuesta llegar al productor, dice. Olvídate, en todos lados. No, nadie lo acota, es muy. ¿Cuál es el tema? Tenés que hacer la banda entre tanto y tanto y imposible. Y por ejemplo, el refugio que ocurre muchas veces con los, digamos, tolerantes al glufosinato de amonio, el refugio que te viene es RR y no es tolerante al glufo. Si vos lo metés en el mismo y el del mosquito se pasó de largo, bueno, no te queda nada. Entonces, por ende, ¿qué es lo que se hace? Se hace todo resistente al glufosinato de amonio, que es el gen que viene a su vez para lo que es isoca de la espiga, y tal vez con suerte, con mucha suerte al lado en otro lote te ponen un RR, pero si no, no. Viene con bolsas RIB, muchos híbridos que, no para el tema con glufosinato, pero con los RR viene ya el refugio incluido dentro de la bolsa, pero la realidad es que es muy poco aplicable a nivel productor hacerlo prolijito como corresponde. No existe.
Bueno, yo creo que Se te muteó, Fede. si queda alguna duda, bueno. Pregunten al 0800. Así que bueno, no sé, Bianca, ¿tenés algo para agregar? No, la verdad es que, bueno, Gustavo, muchas gracias. Hoy hablábamos un poquito que es difícil hacer estas charlas virtual, pero bueno, gracias por todo la buena onda, por estar acompañándonos a todo el Centro Estudiantes, así que te agradecemos y bueno, a todos los presentes también. Va a estar subida la charla, después lo vamos a publicar, así que bueno, cualquier cosita nos pueden mandar por privado o lo que sea, estamos a disposición. Bueno, de mi parte agradecerles la invitación a todos los presentes. La verdad que para mí esto es un gusto estar otra vez en agronomía. Me hacía recordar ciertos momentos, amistades, viejas amistades, así que les agradezco la posibilidad. Espero que haya sido claro. Si no, arréglensela, búsquenla por otro lado, o si no, me llaman. Ah, sí, re claro. Bueno, me alegro, chicos, y la idea es que se empiecen a preparar porque lo que se les viene, ay, no. Da miedo, Vamos, pero bueno. No, está todo bien. Siempre hay algo para aprender. Eso es lo interesante. Bueno, Bueno, te queríamos agradecer porque, bueno, lo hiciste de todo corazón y, bueno, la semana que viene te vamos a estar dando un presente en agradecimiento. Bueno, muchas gracias. No es necesario, chicos. Va a costar, ya que sea por este medio, y te lo queremos agradecer. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Muchas gracias. bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Abrazo y nos vemos.